Bueno, pues vamos ya con diferentes historias y además historias de vida de verdad, porque vamos a hablar de mujeres valientes que un día decidieron dejarlo todo y cruzar en busca de un mundo mejor, irse a buscar otro mundo, como decimos, y escapar de una situación tan difícil como es la violencia de género. Pero el camino, sin duda, muchas veces es todavía peor. Y de ello vamos a hablar, de esa campaña que ha puesto en marcha Ayuda en Acción, que precisamente se llama Mujeres Valientes y trata de las historias simbólicamente de 5 mujeres que un día pasaron ese trance, decidieron dejarlo todo y quisieron acceder a una supervivencia, básicamente, después de pasar por un camino muy dificultoso. Bueno, hoy estamos, que nos acompañan dos mujeres también muy valientes, porque están metidas en todo este mundo, que son Mónica Quintela, que es la delegada de Ayuda en Acción en Euskadi, a la que saludamos ya. Hola, ¿qué tal, Mónica, Eva? bienvenida. Gracias. Y con Esther Escudero, que es la presidenta de Rotic. Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a definir un poquito cada ámbito, un poco para que se sepa en qué trabajáis. Ayuda en Acción, quizás es más conocido, ¿no? Todo el mundo, pues oímos, sois una ONG, ¿no? Ajá, sí, sí. Cuéntanos un poco. Bueno, pues Ayuda en Acción somos una ONG de ámbito estatal, tenemos 40 años de vida y trabajamos en 20 países de América Latina y de África. Desde Ayuda en Acción en Euskadi, nuestro trabajo está muy centrado en proyectos de acción humanitaria, en contextos en conflicto. Tenemos apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, del Gobierno vasco y de la Diputación Foral de Vizcaya. Entonces trabajamos en Etiopía, en Afar, en una zona que fue afectada por la guerra de Tigray. Apoyamos 5 escuelas y trabajamos en lo que llamamos educación en contextos humanitarios. Y en Centroamérica venimos trabajando desde el año 2020 en México, en frontera sur y en frontera norte, apoyando espacios humanitarios con población en movilidad, con población migrante, y fundamentalmente a mujeres sobrevivientes de violencia basada en género que han huido o que han emprendido la ruta migratoria por este motivo, y también atendiendo a mujeres que han sobrevivido o que han tenido sucesos de violencia en el camino. Y además de en México, pues desde el año pasado trabajamos también en la frontera entre Guatemala y México, en Tecunumán, apoyando a la Casa del Migrante. Y bueno, estas historias de vida que hemos podido recabar con el apoyo de Rotic, de Esther en este caso, pues fueron tomadas a 5 mujeres en esta Casa del Migrante en Tecunumán, en un viaje que hicimos en junio, juntas a visitar este proyecto. Bueno, pues enseguida nos centramos en esas historias. Vamos a ir con Esther para que nos hable un poco de Rotic, que es una cooperativa. Coméntanos un poco, porque quizás no lo conocemos tanto. Sí, pues Rotic es una cooperativa feminista donde estamos diferentes personas profesionales con perfiles diferentes, pues de la sociología, del trabajo social, de la antropología, de la comunicación, y todas trabajamos en red, trabajamos juntas en diferentes proyectos, bien para la administración pública o, pues como en este caso, pues entidades ONGs pues nos contactan para hacer pues proyectos concretos pues muy especializados, ¿no? Y nada, pues ahí que ya hace un par de años que estamos colaborando con Ayuda en Acción en aquellos proyectos pues que nos piden. Es de hecho el segundo año que hemos estado en México con ellas. Bueno, es una campaña esta de las que toca el corazón. Yo he estado visualizando un poquito por encima, ¿no? ¿Quiénes son Ana, Rosa, Brenda, Samantha y Erika? Esos nombres simbólicos, ¿no? Detrás de los cuales hay una historia de supervivencia total que pone los pelos de punta, ¿no? Nada más que comienzas a leer un poquito, dices, madre mía, nos quejamos y es, bueno, increíble las situaciones por las que pasan, ¿no? En unos países que al final también tienen pues el hándicap de que los recursos son todavía más precarios, ¿no? Entonces son unas historias muy difíciles y supongo que todavía más difícil la decisión de escapar, ¿no? De decir, me voy, dejo todo porque no tengo todo, o sea, no tengo nada, entonces nada pierdo porque nada tengo, ¿no? ¿Quiénes son un poco estas mujeres? ¿Cómo decidís bueno, llevar a cabo esta campaña? Bueno, primero igual tal vez explicar que en el marco bueno, es una publicación, ¿no? Porque habéis es hecho una publicación, de momento está únicamente en digital, se puede acceder a ella a través de nuestra página web, ayudaenaccion.org, y además de ser un documento, aunque está solamente en digital, escrito, también se puede acceder a los audios de las historias. Tal vez explicar que en el marco del proyecto en el que, como os decía, atendemos a población en tránsito y nos focalizamos mucho en la atención a mujeres,
Atendemos aproximadamente a 5.000 mujeres de todas las edades en el marco del proyecto, pero lo que queríamos con esta actividad es tal vez pues, poner voz, en este Claro. caso, ¿no?, a estas historias, ¿no?, y mostrar que aunque, como dices, los motivos de salida de estas personas en general tienen que ver muchas veces con la violencia que se vive en sus países, la violencia también entendida como la falta de oportunidades, Claro. la violencia económica, la violencia de pandillas, la violencia de muchos tipos, también está la violencia de género, ¿no?, la violencia que sufren las mujeres en sus hogares, con sus parejas, en sus comunidades, y también la violencia que sufren en el camino, porque, Claro. bueno, Esther nos puede contar ahora un poco lo que las mujeres contaban, ¿no?, pero hemos visto muchos casos de violencia de todo tipo, sexual, trata, etcétera. Además me llamaba la atención, ¿no?, en algunos casos, pues eso, que son personas muy jóvenes, mujeres muy jóvenes, que han sido madres muy jóvenes, sin quizás muchas veces no ni pararse a pensar, ¿no?, que son casi niñas todavía y que realmente no se han podido valorar, ¿no?, como personas, como mujeres, ¿no?, y llega un momento de su vida en que son conscientes de todo lo que están pasando y de que realmente tienen que darse a valer, pero claro, las circunstancias son muy difíciles. Esther, cuéntanos un poco. Sí, lo primero, así como dos cosas que antes de que se me olvide, y es que, bueno, los nombres son ficticios. Claro, sí, son simbólicos. Son ficticios, ellas mismas eligieron esos nombres. Cuando empecé a estar con ellas, en realidad, aunque el texto o el audio en sí pues dura como aproximadamente unos 20 minutos, estuve muchas horas con ellas, muchísimas horas, un poco como recogiendo ese previo, ¿no?, ese previo a la salida de sus países, los motivos para migrar, cómo era su vida antes de emigrar, qué expectativas tenían en relación también a todo el proceso, qué ilusiones, ¿no?, un poco como recogiendo pues eso, una historia de vida pues desde el previo hasta sus expectativas, ¿no? Y eso por un lado, y luego que las historias grabadas en audio no son suyas, son mujeres migradas que están aquí, que son de cada uno de esos países, o sea, hay una mujer de cada país que se ha ofrecido voluntariamente a ponerle voz. Entonces, para Pero mí sí son historias reales. son historias claro. reales, sí. Lo que pasa que por preservar pues, Claro. su total anonimato, intimidad, claro, pues decidimos no poner para nada los audios, sino Claro. que son las historias grabadas por mujeres que ahora mismo están viviendo aquí. Claro. Entonces, esas dos cosas como que son importantes. Sí, son importantes. Y luego a mí también me sorprendió muchísimo porque el perfil de mujeres es muy joven, Muy niñas casi, sí. muy joven, con niños y niñas, con hijos e hijas a cargo, con unas historias muy duras. Muy duras, ¿no? Entonces su mayor objetivo, o su objetivo es huir, mejor dicho, para darle una mejor vida a sus criaturas y a ellas mismas. De hecho, una de las cosas que más me impactó son los procesos como de resiliencia, ¿no?, y también de empoderamiento personal que cada una ha hecho a lo largo del camino. Incluso a nivel de formación y demás, porque son muchas veces en algunos de los casos claro, pues que no tienen básicamente formación ninguna, y bueno, en todo este proceso se van dando cuenta de lo importante que es también, pues eso, ¿no?, crearse unos cimientos como persona y formarse, ¿no? Un poco cuáles, decíamos que salen de situaciones muy difíciles, pero comentábamos también que el tránsito, el camino, a veces es peor, ¿no? Peor. Y muchas veces dices, puede que incluso piensen, ¿dónde estoy yendo? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿No? Muy difícil. Cuéntanos un poco ese... Sí, de hecho, una de las historias narra al final que ojalá la publicación sirva para que otras mujeres sepan de la dureza del proceso, ¿no?, del camino, porque la mayoría... En realidad entrevistamos como 60 mujeres, o sea, estuve con 60 mujeres y finalmente elegí como estas porque consideraba que eran como las más completas, ¿no? Además porque cada una manifiesta tipos de violencia vivida diferente, una por parte de su expareja, otra por parte de familiares, otra por parte de hermanos y otras violencia sobre todo sexual vivida durante el proceso, ¿no? Muchas de ellas son mujeres que al final están captadas por redes de trata y que necesitan salir, escapar y por eso huyen, ¿no?
Entonces, bueno, pues sí, son historias... Es terrible, la verdad que sí. duras. ¿Cómo podemos ayudar, ¿no? Vosotros que ayudáis tanto, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Porque claro, está muy bien que conozcamos estas historias, que las veamos, que se nos pongan los pelos de punta casi, ¿no? Pero al final, bueno, que no se quede ahí, ¿no? Sí, bueno, pues la verdad que, bueno, por eso hemos titulado también, por lo que decía Esther, ¿no?, al documento Mujeres Valientes, porque queremos también como un poco hacer hincapié, ¿no?, en la valentía, Claro. y no solo en como lo duro y no de las historias. Y bueno, hablando de la dureza del viaje y de toda esa violencia que sufren, también la otra parte, ¿no?, o sea, la importancia del apoyo que desde muchas organizaciones, no solo Ayuda en Acción, estamos dando a estos espacios humanitarios. Se puede ayudar, no sé, pues haciéndose socio, Claro. por ejemplo, de Ayuda en Acción Sí, sí, sí. o de otras ONGs, que hay muchas organizaciones que la verdad estamos apoyando a estas personas, y que es una labor, la verdad, muy importante, una realidad que aquí en Euskadi es muy desconocida porque nos pilla Claro. como bastante lejos, pero conocemos la realidad migratoria, ¿no?, de otros orígenes aquí también. Y pues generalmente también muy desconocida y muy claro. como, ¿no?, con falsos relatos, Claro. y, ¿no?, y Tan, desgraciadamente tan tristes una como otra, ¿no? Porque al final son violencia de género y no dejan de serlo, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido también, bueno, pues estas personas que al final consideras que son personas, bueno, pues con pocos recursos y demás, pero que en ese tránsito no solamente se habla de violencia física, sino también incluso de relaciones tóxicas, de dependencia emocional, ¿no? Que es algo que allí parece como que no se le da importancia, porque es otra cultura, y realmente que se puedan parar a pensar en eso, ¿no?, y decir, pues como que me he dado a lo primero que ha venido, porque no valgo nada, ¿no? Es un poco ahí el concepto, ¿no?, que a mí me ha parecido entender, ¿no? Totalmente, sí, así ha sido. De hecho, cuando comentaba, ¿no?, que hay una actitud como de empoderamiento y también como una perspectiva muy, muy resiliente, me refería un poco a eso, ¿no? Es verdad que yo con ellas estaba muchas horas, estuvimos muchas horas, y al final las historias es como un cachito de todo lo que me han contado, pero un cachito hilado, ¿no?, de todo lo que me han contado, pero ellas mismas, a través del discurso, a través del acompañamiento que tenían también conmigo, no se daban cuenta muchas veces, pues de eso, ¿no?, de que igual se habían agarrado pues a lo primero que había surgido. Claro. Pero sí, por eso también lo del título me parece interesante como resaltar, ¿no?, Mujeres Valientes, porque a veces tenemos también como el estigma de que, pues eso, ¿no?, de que las mujeres migrantes pueden ser así. No, perdona, todas somos así. Claro. Todas somos así, ¿no?, en un momento dado. Entonces, bueno, pues... Bueno, por ponerle algo positivo, en el caso de estos 5 casos, o de, bueno, muchas personas de las que tratáis, ¿no?, acaban con un final feliz, digamos, o sea, consiguen llegar, bueno, final feliz entre comillas, me refiero, después de este camino tan penoso, ¿no?, cuando llegan donde vosotros, más se acaba ahí el camino de penurias, digamos. No, todavía me imagino que hay un trabajo importante, ¿no?, interior. pues lamentablemente tampoco, o sea, tenemos la posibilidad de saber qué pasa con ellas una vez que, sobre todo, igual pasan y llegan a Estados Unidos, ¿no? Pero sí que lamentablemente su vida allí tampoco es el sueño, ¿no?, que Claro. ellas buscan, ¿no? Pues son vidas también muy duras, también plagadas de violencia, de abusos. Pero en todo ¿no? caso, vosotras como, bueno, profesionales en todos estos temas, ¿no?, a pesar de lo duro, ¿creéis que lo mejor que han podido hacer es, ¿no?, tomar esa decisión de salir o no? Depende, Bueno, son decisiones personales, y sí, o sea, ante eso hay que respetar la decisión de cada una, y cuando cada una considera que es su momento para salir, pues ahí estamos nosotras para apoyarles, ¿no? Y hay veces que vuelven, hay veces que incluso buscan otras parejas que pueden ser con perfiles parecidos, ¿no? Y para eso pues tenemos que estar. Pues es sin una duda, decisión personal, mujeres sí. valientes como vosotras también, por hacer este trabajo. Vamos a recordar cómo podemos acceder a estas historias para que la gente las conozca, se sensibilice un poquito con esta realidad, ¿no? Desde el portal de Ayuda en Sí, Acción. desde nuestra página web, que es www.ayudaenaccion.org, está publicada ya desde ayer, que fue el día que hicimos la presentación oficial del documento, y ahí se puede acceder tanto al documento como a toda la información de nuestro trabajo, del proyecto, etcétera. Bueno, pues una publicación puesta en marcha, como decíamos, por Ayuda en Acción y Errotic, y yo creo que merece la pena conocerla, esta realidad. A mí la verdad que es triste decirlo, pero me ha impactado muchísimo
por desconocimiento, ¿no? Vosotros, pues por desgracia, estáis viendo más casos, y no hay que olvidar que además de estas 5 mujeres valientes, hay otras muchas valientes que, aunque no tomen esa decisión, bueno, pues siguen siendo valientes sin duda, y ojalá poco a poco se consiga ir dando pasos, ¿no? Gracias sobre todo pues a trabajos como el que lleváis a cabo. Muchas gracias, Mónica, Eva. Esther, muchísimas gracias, Gracias. y Gracias a ti. enhorabuena por el trabajo. Gracias.